Muchas gracias, buenos días. Me han pedido tratar un tema que usualmente me toma 4 horas en 15 minutos, así que haré mi mayor esfuerzo. Cuando hablamos de pactos parasociales, en realidad pues de lo que estamos hablando es de lo que en nuestro medio suele denominarse más como acuerdos de socios o shareholders agreement, cuando los redactamos en idioma inglés. Es una figura que es cada día más frecuente y es casi que difícil de imaginar algún tipo de negocio con algún grado de sofisticación que tenga varios socios o varios grupos de socios que no tenga o que no venga aparejado por un pacto parasocial. Esa nomenclatura de pacto parasocial o esa denominación de pacto parasocial fue acuñada en la década de los 40 por Giorgio Oppo, quien fue, digamos, el primer tratadista que comenzó a delimitar cuáles eran las características del pacto parasocial. Muchas gracias. Es, digamos, sencillo conceptualizarlo cuando los diferenciamos de otras figuras. Vamos a tener por un lado los estatutos o el pacto constitutivo, también denominado pacto social, que es el documento que usualmente va a ser inscrito en el registro y a partir del cual o a partir de cuya inscripción surge a la vida jurídica la sociedad. Vamos a tener también normas infraestatutarias, que son aquellas que están debajo de los estatutos, como podría ser, por ejemplo, un reglamento de junta directiva de una sociedad anónima, y también vamos a tener normas metaestatutarias, es decir, aquellas que están por encima de los estatutos. Estas en algunos casos cuesta conceptualizarlas, pero podría ser el escenario de un contrato de joint venture, un corporate joint venture, que digamos viene a ser el objetivo principal o sienta la función que va a tener esa sociedad vehículo en el desarrollo del negocio. Y vamos a tener también los pactos parasociales, que entonces no van a estar ni arriba ni abajo de los estatutos, sino que van a gravitar en torno a ellos, es decir, van a tener una autonomía con respecto a los estatutos y una accesoriedad funcional con respecto a ellos. ¿En qué sectores usualmente aplicamos los pactos parasociales? Pues en realidad en sociedades cerradas, en donde lo que se requiere es proteger la inversión, en inversiones de capital, o en sociedades familiares. Es muy frecuente cada día más en Costa Rica que comiencen a elaborarse protocolos familiares, donde en realidad el pacto parasocial viene a ser el mecanismo de garantizar, por ejemplo, las sucesiones generacionales y las participaciones de socios o grupos de socios que no son parte de la familia, por ejemplo. También tienden a ser muy frecuentes en las sociedades cotizadas y en ellas en especial vamos a ver la figura de los sindicatos de votos y también y con mayor frecuencia también comenzamos a verlos en startups, sobre todo en EBTs, que son empresas de base tecnológica, o también en algunos casos en las figuras de las spin-off, que es el tipo de sociedad que se establece en el marco de las investigaciones que se dan dentro de las universidades. Cuando la universidad, por ejemplo, desarrolla algún tipo de producto cuya propiedad intelectual le pertenece, pero no tiene los medios ni el capital para poder comercializarlo, y constituye entonces un vehículo societario con el cual recibe o capta recursos de un inversor, usualmente un inversionista ángel o un fondo de capital riesgo, que invierte para poder potencializar esa invención intelectual. ¿Por qué usualmente se utilizan los pactos parasociales? Pues en realidad puede ser por distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es la confidencialidad, es decir, socios que desean que el pacto contenga o que requieren que el pacto contenga aspectos que por cualquier motivo no desean darle publicidad, por efectos sobre todo de confidencialidad, pero también, y en nuestra práctica, por un tema de registrabilidad. Es decir, existe una, digamos, la autonomía de la libertad
se ve bastante limitada en defensa muchas veces del tipo. Y entonces vamos a tener dos tipos de imperatividad: la imperatividad normativa, es decir, la que está contenida en el Código de Comercio, por ejemplo, que hace que el registrador establezca que tales sociedades tienen que tener tales características, pero sobre todo, y con mucha frecuencia, vamos a tener una imperatividad difusa. Es decir, son esos criterios registrales que simplemente están en la cabeza del registrador y que limitan la autonomía de la voluntad considerablemente. Con esto, antes hacían alusión a la sociedad anónima simplificada, tanto en Colombia como en México, que es una figura francamente muy interesante, que en realidad viene adaptando legislaciones extranjeras, en especial por lo disruptiva que fue en su momento la sociedad Godo-Gaisha en Japón, que es básicamente muy similar a cómo funciona la sociedad anónima simplificada en los países antisindicados, pero al final de cuentas en Costa Rica, yo creo que con la posibilidad de registrar sociedades en línea por medio del portal Crear Empresa, en realidad estamos hablando de unas sociedades totalmente distintas de las sociedades que se constituían antes. Son sociedades en donde el control del registrador en cuanto a la imperatividad difusa, pero sobre todo también en cuanto a la imperatividad normativa, es prácticamente nulo. Pasamos de un control bastante estricto que hacía que los registradores no aceptaban prácticamente nada que se saliera del modelo preestablecido de lo que entendíamos por sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, a un modelo total y completamente liberal, en donde el registro básicamente se circunscribe a aspectos muy esenciales de la sociedad. Entonces, las funciones de los pactos parasociales pues, van a ser básicamente de regulación de funcionamiento de organización de la sociedad, para facilitar la resolución de conflictos, que es sobre lo que trata esta mesa, la protección de las mayorías y de las minorías, y también, sobre todo en algunos casos, tienden a tener una función interpretativa, sobre todo en cuanto a regular o a establecer cuál es el interés de la sociedad y cuál es la conducta que se espera de sus socios en aras de ese interés social. El principal problema que tienen los pactos parasociales, o uno de los temas más interesantes, son los relacionados con su vinculatoriedad, lo que en inglés usualmente se denomina el enforcement de los pactos parasociales. Y el problema es que al no ser públicos, al quedarse contenidos únicamente en un contrato privado, que ni siquiera va a ser elevado a público en una escritura, se entiende que lo que tienen es una eficacia meramente interna y que en consecuencia no es oponible a terceros y tampoco a la misma sociedad. Digamos que podríamos decir que esos pactos parasociales son algo así como la cara oculta de la luna, y entonces, en virtud de dos principios básicos, el de la relatividad de los contratos y el de la inoponibilidad de los contratos a terceros, al no ser públicos, pues se entiende que los efectos son limitados a sus suscriptores. Entonces, lo que sucede es que el tratamiento debería de ser diferenciado, en mi criterio, dependiendo de quiénes son los suscriptores del pacto parasocial. Es decir, cuando hablamos de pactos parasociales que son solamente celebrados por algunos socios o unos grupos de socios, pero no por todos los socios, probablemente el considerar que los pactos parasociales son inoponibles a terceros y a la propia sociedad, pues sería válido. Pero ¿qué pasa en los escenarios que tienden a ser, en mi experiencia, los más frecuentes, en donde el pacto está cobijado o el pacto cobija o fue celebrado por todos los socios de la sociedad? Lo que se denomina un pacto omnilateral. Es decir, en estos escenarios estamos hablando de que existe una identidad subjetiva entre los suscriptores del pacto y los socios de la sociedad. Entonces, podríamos hablar, en consecuencia, que el incumplimiento de esos pactos omnilaterales constituye un abuso del derecho en caso de incumplimiento de los socios suscriptores, pero también se podría analizar si los acuerdos que son tomados en virtud de esos pactos parasociales en realidad tienen una naturaleza de junta universal o de junta totalitaria. También, y sobre todo desde el momento en el que ya se puede eventualmente inscribir
mayores o con mayor libertad modificaciones al pacto social, podría de alguna forma incluirse, por ejemplo, como una causa de exclusión del socio, el incumplimiento de un pacto parasocial, y así vincular el pacto con el estatuto. También, usualmente, digamos, el tema que se discute con alguna frecuencia es la posibilidad de incorporación de nuevos socios al pacto parasocial. Y eso usualmente se hace por medio de la suscripción del propio pacto o simplemente por lo que se llama un deed of adherence, que es la forma en la que usualmente el suscriptor del pacto simplemente en un documento sencillo dice me adhiero a los términos y disposiciones del pacto. El problema viene en realidad de las sociedades precapitalistas, de las sociedades en comandite, de las sociedades de responsabilidad limitada, en donde muchas veces, por ejemplo, el socio comanditario procuraba por medio de pactos privados tener injerencia sobre la administración de la sociedad, lo cual iba en contra del tipo social. Y entonces la existencia de ese tipo de acuerdos hizo que, por ejemplo, ya para el Código de Saint-Sandino, el Código Español, que fue nuestro código de 1853, estableciera en el artículo 234 que los socios no pueden hacer pactos, es decir, que los pactos reservados no se podían realizar y que todos los pactos deberían de constar en la escritura social. Digamos que nuestra legislación actual, los artículos 19 y 22 del Código de Comercio, un poco nos dan unas luces similares, es decir, el artículo 19 en cuanto establece que cualquier otro acto que en alguna forma modifique la estructura de la sociedad debe estar consignado en escritura pública y inscritos en el registro mercantil. Y el artículo 22, que dice que mientras que no se haya efectuado la inscripción de esos actos jurídicos, la resolución de los pactos y los documentos sociales no producirán efectos alguno legal en perjuicio de terceros. Ahí la discusión es realmente quién tiene la naturaleza de tercero, es decir, la sociedad es realmente un tercero en cuanto a ese pacto. Cuando todos sus socios lo celebraron, yo creo que es distinto el análisis que se tiene que hacer si todos los socios son suscriptores o no lo son. Nada más quisiera, ya el tiempo me está matando, hacer una muy breve alusión a las cláusulas de terminación, que creo yo que son interesantes en cuanto a las situaciones de resolución de conflictos. Usualmente también en Costa Rica no existe mayor jurisprudencia sobre la existencia o no, o la vinculatoriedad o no de los pactos parasociales, porque usualmente los pactos parasociales incluyen cláusulas arbitrales y entonces las disputas surgidas de los pactos parasociales usualmente son discutidas en vía arbitral, por ende el control que se puede hacer judicial en vía de un recurso de nulidad eventualmente no va a ser sobre el fondo de la disputa, sino simplemente sobre aspectos procesales. Usualmente se van a incluir cláusulas de arbitraje y otro tipo de mecanismos de resolución de conflictos. Pero sobre todo en situaciones de bloqueo, que eran como las que se indicaban antes, en donde por ejemplo existen dos grupos de socios, 50-50, y simplemente a lo que se enfrenta ante la imposibilidad de tomar acuerdos relevantes sobre el futuro de las sociedades, a la eventual disolución de la sociedad por no poder lograr su objeto social, pues lo que vamos a encontrar usualmente en los pactos parasociales son mecanismos de terminación que son propios usualmente del common law, pero que cada día se utilizan más en nuestro medio y se incluyen en los pactos parasociales. Los tres que usualmente vamos a encontrar van a ser la ruleta rusa, el Texas Shootout y el Mexican Shootout. Aquí básicamente, por tiempo no puedo explicarlo cada uno de ellos, pero son pactos muy agresivos en donde básicamente la propuesta que hace un grupo de socios para adquirir la participación de otro grupo de socios tiende a ser bilateral. Es decir, un grupo de socios le ofrece al contrario que le va a pagar, por ejemplo, $100,000 por sus acciones. Y si la otra parte no desea vender por ese monto, usualmente eso consiste también en la posibilidad de que el receptor de la oferta pueda tomarla y comprarle
obligatoriamente a quien realizó esa oferta. Entonces, las matices que se dan entre el Texas y el Mexican son básicamente en cuanto a la forma o al precio que se ofrece. Usualmente en uno va a ser el mejor precio y en otro va a ser el peor precio que se puede ofrecer. Estos mecanismos, entonces, son mecanismos extremos en donde usualmente se implementan y están aparejados por medio de opciones de compra que están incluidos en el Pacto Parasocial que hacen que el mecanismo funcione. Es decir, si una de las partes no desea o no acepta los términos de la negociación, pues entonces se ejerce la opción de compra o venta según corresponda y en consecuencia se logra sacar a un grupo de socios para que otro pueda tomar eventualmente el control de la sociedad. Muchas gracias.